¿Cuántas puntuaciones dijimos que vamos a tener en Frosty, muchachos? Buenos días, vamos a continuar con los puntajes de la prueba Frosty. ¿Cuántas puntuaciones dijimos que vamos a tener? ¿En la tabla? Dijimos que vamos a tener algunas puntuaciones distintas. ¿Cuántas? Profe, ¿cuál fue su pregunta? ¿Cuántas puntuaciones vamos a tener en Frosty? ¿Dos? Un poquito más. Vamos a tener 5 puntuaciones, ¿vale? Prestamos atención a la a la presentación del PDF. Frosty, vamos a tener 5 maneras de calificarlo. La primera, que ya la vimos, es la puntuaciones de la edad, ¿vale? Después vamos a tener, bueno, primero las puntuaciones crudas, las equivalencias de la edad, y llegamos a percentiles. Todos entienden, quedaron claros de cómo se va a realizar el manejo de percentiles en Frosty. Pues sí me ayudaría que vuelva a explicarlo así rápido, nada más superficialmente. Vale. Recordemos que las puntuaciones de percentiles en Frosty es una mecánica de 0 a 100. Por eso es percentil, percento, 100. En este caso vamos a ir de observar la distribución de cómo se maneja ese número del 1 al 100. ¿Quién ya calificó el Frosty que aplicó? Recuerden que vamos sacando las puntuaciones crudas. ¿Quién nos puede dar una puntuación cruda de alguna subtarea de Frosty que ya haya acabado? ¿Han aplicado Frosty? Todavía no. No, profe, yo todavía no. No lo hemos aplicado. Bueno, vamos a continuar haciéndolo nosotros las calificaciones, ¿sale? Vamos a pensar en una prueba súper sencillita. Vamos a pensar en la prueba 6, ¿les parece? Y vamos a ver cómo la prueba 6 nos estaría representando. La subprueba 6 se llama cierre visual. Recordemos cuál es la prueba 6. Dijimos que es esta, que hay que reconocer dónde va quedando cada una de las características que se está exponiendo. El de arriba debe de ser encontrado al de abajo, ¿cierto? Y en la subprueba 6 vamos a ir observando la manera en la que se está exponiendo para poder entenderla. Veamos, esta es una tabla de percentiles. Pensemos que estamos calificando a un niño de entre 6 años 0 meses a los 6 años 5 meses. Y vamos a ir con la prueba 6 que se llama cierre visual, CB, ¿sale? Digamos que el niño de más o menos esta edad logró tener 14 aciertos, ¿sale? ¿Qué percentil le corresponde según la tabla? 95, ¿no?
Un 95. percentil de 95. ¿Qué representa que esté en 95 este niño? Era el porcentaje que tiene en comparación con no, ¿cómo era? Era la Con la representación de muestra. porcentaje con la masa. Bueno, con el número de población que se aplicó. Es decir, que sus respuestas están en el rango del 95% de personas. Ok, O algo así. entonces él está dentro del 5% que mejor lo hizo, superando al 95% de las personas. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Muy bien. Pasemos a otro ejercicio para que cuando lo califiquen no tengan problemas. Vamos a velocidad visomotora, que es la prueba 7, ¿sale? ¿Cuál dijimos que era la de habilidad visomotora? ¿16, 18? ¿Mm? ¿Están viendo el PDF? Sí, profe. Sí, profe. Esta va a ser visomotora, ¿vale, muchachos? ¿Cuánta producción podemos hacer de estos círculos con dos líneas y de estos triángulos pequeños cuadrados en 1 minuto 60 segundos? ¿Va? Ya que tenemos la producción, vamos a pensar igual en un niño de 6 años, ¿sale? 6 años, 5 meses, y vamos a intentar pensar que el chamaco, ¿cuántas nos hizo buenas? ¿Les parece si nos hizo buenas unas 15? Sí, profe. ¿A qué percentil Sí. corresponde? Sí, profe. Al 91. Al 91, ¿no? Muy Al bien. 91. Quedémonos con esa, queda el 91%. Perfecto. Y la interpretación, pues bueno, creo que ya la tenemos muy clarita, ¿verdad? Vamos a ver qué otra puntuación tenemos. Recordemos, puntuación cruda es lo que nos sale en el protocolo, la equivalencia de edad es cuántos años tiene, los percentiles es lo que acabamos de ver. Vamos a ver las puntuaciones estándar de las subpruebas, ¿les parece? ¿Todos están en el PDF? Sí. Sí. Ahora, Sí. ¿qué nos dice esta puntuación estándar? Proporcionan la muestra más clara de la actuación del niño en la subprueba, basadas en una distribución normal con una media de 10 y una desviación estándar de 3. Las puntuaciones crudas se convierten a puntuaciones estándar de las subpruebas utilizando las tablas A1 hasta la A11 en el apéndice A. Las pautas a interpretar las puntuaciones estándar son las siguientes. Puntuación estándar de 17 a 20, muy superior, que es el porcentaje incluido de 2.34, hasta el porcentaje de puntuaciones estándar de 1 a 3, que es una clasificación descriptiva muy deficiente, en el mismo equilibrio de 2.34. ¿Cómo interpretan una puntuación estándar? ¿Cómo dijo, profe, la puntuación? Va de nuevo. Puntuación estándar es un número del 1 al 20, que nos van a dar una calificación, que nos van a decir una forma, que nos van a decir una mecánica. Y esa nos va a dar un porcentaje incluido, que va del 2.3 al 2.3. Chequen que el promedio es 49.51, o sea, la media. Personas que saquen puntuaciones estándar entre 8 y 12 van a tener una calificación promedio, que es el 50% de la población. ¿Sale?
¿A qué les recuerda este tipo de puntuaciones, chicos? Como que nos recuerdan a las escalas Likert, ¿no? Sí, maestro. ¿Quién nos Sí. explica qué es una escala Likert? Pues es una... Ay, perdón, Joseph. ¿Ibas a hablar? Échense la Carmen. Perdón. Es una en la que se van, o sea, la mayoría se van por las percepciones, cualidades que tienen las personas. Ok. Es una escala que nos permite dar una condición de modulación. Nos determina. Ajá, y perdón, se tiene un puntaje del 1 al 5, 5 al 1, me parece. Pero al Pero, final, ¿sí? pero también puede haber del 1 al 3, pero también puede haber del 1 al 7, pero también puede haber del 1 al 11. ¿Por qué? Porque al final se tiene ya como un apartado en el cual, dependiendo de lo que haya sacado más de puntaje, entonces va a corresponder a un apartado en lo que se encontraría cuál es su resultado, cuál es más los datos que arrojó. Entonces, a partir de ello se da la interpretación. Sí, pero nos falta información. A ver, alguien que nos explique, que apoye a Carmen, que me apoye a mí, diciéndonos qué es una escala Likert. Pues Es una evaluación psicométrica. No, es una forma de calificación. La escala Likert es un tipo de calificación, no es una evaluación en sí. La Likert significa que es la escala en donde yo puedo interpretar algo. Y siempre son escalas impares. ¿Por qué? Porque son escalas que se caracterizan por tener una medida de tendencia central, o sea, que tienen una característica en medio y de las cuales vamos a lo negativo y a lo positivo. Hagamos una escala Likert rápido. ¿Cuál es su opinión de la clase? ¿Positiva, neutra o negativa? Positiva. Y es una escala Likert de 3 elementos, ¿verdad? Ujú. Hagamos otra escala Likert ahora de 5 elementos. ¿Tú comerías fruta por la mañana? ¿Valor central? Aquí entra lo de esa parte, lo de, no sé, en acuerdo, desacuerdo. Neutro. ¿Por qué? Porque el neutro es la parte media de 0. Menos 1, menos 2, más 1, más 2. 0. Porque esta situación nos permite tener o entender un poco mejor la dicotomía, nos permite entender un poquito mejor la expectativa. Y no estamos en una medida escalar en donde 1 es menor que 2, que es menor que 3, que es menor que 4. No intentamos construir hacia arriba, sino intentamos observar en la horizontalidad el resultado. A diferencia de otros, esta prueba no nos exige que no tengamos mayores calificaciones, ¿sale? Chequen que las puntuaciones estándar nos permite eso, un rango del 1 al 20 con una característica de calificación descriptiva en donde el porcentaje está distribuido. Lo que todo el mundo va a calificar, lo que todo el mundo va a puntuar son de 8 a 12 puntuaciones estándar. Eso es una característica promedio. El gran promedio de las personas van a tener esta capacidad en esta subprueba de percepción visual. O sea, la copia, que es mi subprueba número 3, la mayoría de las personas, casi el 50%, que es el porcentaje incluido, casi el 50% de estas personas van a sacar calificaciones entre el 8 y entre el 12. 12. Muy bien.
Y eso significa una calificación promedio. ¿Para qué nos sirven las puntuaciones estándar? Como clínicos, como personas que ocupan este test, ¿para qué nos van a servir estas calificaciones estándar? Para saber si entra la persona dentro del rango de normalidad. Y eso, no, aquí no hay normalidad. Eso es más estadístico, ¿no? La normalidad sí es para una distribución en la campana de Gauss, pero en este caso nos conviene saber, Fátima, si el desempeño es muy deficiente o muy superior. Llega un niño en donde la subprueba 1, que es la coordinación ojo-mano, nos da una puntuación estándar de 6. ¿Qué significa? Que está. Abajo del promedio. Ah, ya. Entonces, yo como padre digo, mira, mi hijo está debajo del promedio, tiene 6 años, significa que le falta desarrollo, ahí la puede llevar, ¿no? Oye, pero mi niño logra 19 puntos en puntuación estándar, ¿eso qué significa? Que está por arriba de lo superior, muy superior, ¿no? Entonces, ¿qué crees? El canijo es muy hábil en esta habilidad visual y esto me permite a mí tener mucha tranquilidad, ¿sale? Oye, pero resulta que el psicólogo le hizo todas las pruebas y dentro de todas estas pruebas, la persona está muy deficiente. Saca puntuaciones estándar de 2. ¿Qué significa? Que tiene un porcentaje de 6.8, ¿no? Está dentro de cuando tiene 2 puntuaciones estándar, está en el muy deficiente. En el muy deficiente que corresponde a que en la muestra salió dentro de los últimos 2.3% de la población. Lo que a mí me tiene que preocupar como papá es que mi hijo no tiene muchas habilidades, casi ninguna habilidad perceptiva visual. Y ahí sí, le sacamos una tomografía, le hacemos un electroencefalograma, lo llevamos con un optómetra para ver cuántos lúmenes están recibiendo sus ojos, lo metemos a una escuela de intervención temprana, porque el niño, si no, no se va a desarrollar bien. Si se dan cuenta, esto es una escala Likert, de un promedio al muy alto y al muy bajo. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Si en las 8 subpruebas me está dando puntuaciones estándar, deficientes o arriba del promedio, yo más o menos voy a hacer. Pero conforme vaya alejándome de la tendencia central, ahí voy a tener problemas, ¿va? Me va a permitir entender una modulación. Ahora, vamos a ver qué otra cosa nos tenemos. Tenemos también los cocientes compuestos. Vamos a leerlos. ¿Queda claro lo que es una puntuación normalizada? Una puntuación estándar, perdón. Vamos a las tablas, ¿sale? Miren, en esta tabla, la tabla en la A5, donde estamos viendo niños de 6 años, 0 meses, hasta 6 años, 5 meses, observamos que aquí están las subpruebas, ¿va? Y tenemos el número de percentiles del 1 al 99 y también en el otro lado de la tabla tenemos las puntuaciones estándar. Pensemos en un niño que sacó la subprueba de constancia de forma, la subprueba 8, y nos hizo 15 figuras. El niño tiene 6 años, nos hizo 15 figuras. Significa que el niño va a estar dentro de, percentilmente va a estar dentro de los 91. ¿Qué significa eso, chicos? El porcentaje, ¿no? El 91% de la población en la cual estaba establecido. Lo que también significa que mi niño
está dentro del 9 mejor por ciento de la gente que lo aplicó. Un ganador el párvulo. Ah, ¿qué puntuación normalizada me está dando? Puntuación estándar, perdón. 14. 14. ¿Eso qué significaba? Por encima del promedio. Ah, por encima del promedio apenas, ¿sale? Arriba del promedio. Muy bien. Chequen, puntuaciones del 9% arriba del promedio significa que no tenemos que tener los grandes resultados. ¿Sale? Pensemos en otra. Pensemos en la posición en el espacio. ¿Sale? El párvulo de 6 años nos está sacando por ahí una calificación de 18 bruto. ¿Qué percentil va a tener? 63. Muy bien, significa que es medio, está medio en el cincuentón, ¿no? Pero miren, la puntuación estándar de cuánto fue. 11. De Ok. 11. ¿Y qué significa 11? Que está por debajo del promedio. No, No, está en el Está en el promedio. promedio. Ah, no, que está. Ajá, perdón. ¿lo meto a un curso? No, hasta eso pues se puede seguir una actividad para que lo siga desarrollando, manteniendo, pero pues no hay problema. Perfectamente bien contestado. Muy bien, ¿dudas con las puntuaciones? No, maestro, gracias. No, Vamos profe. al cociente, ¿qué les parece? Cociente clínico. Como se mencionó anteriormente, los profesionales han formado, han empleado dos formatos básicos cuando evalúan la actividad de percepción visual. Es decir, quienes utilizan tareas con respuesta motriz reducida y quienes usan tareas de evaluación de integración visomotora. Recordemos que la prueba tiene dos aspectos, la integración visomotora y la integración perceptual. ¿Sale? En unas pruebas yo voy a hacer grafías, voy a ejecutar, voy a modificar, y en otras casi solamente voy a percibir el objeto. ¿Se acuerdan? Sí, pues. Yo usé el cuadernillo, casi son de percepción. Las que yo use los estímulos, casi son de integración visomotora. ¿Sale? El frosting refleja tal dicotomía proporcionando un cociente representante en cada uno de estos formatos. Los cocientes se denominan como cocientes clínicos por su valor en el diagnóstico de los niños y para la comprensión de la naturaleza de sus problemas. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Que Frosting nos va a dar un cociente de la ejecución tanto global como de un segmento y de otro segmento. ¿Qué es un cociente, muchachos? Un rango, una medida. ¿Cómo se logra ese rango, esa medida, Juan Pablo? Dividiendo cantidades. Uh-huh. Entonces, ¿y qué significa eso? Es como que el que depende de, Uh-huh. Es como un valor ya establecido. Ok. Vamos a pensar en un concepto cercano para poder integrarlo en esta realidad. ¿Qué es el cociente de inteligencia, muchachos? Lo vamos a ver propiamente en la próxima clase, pero vamos a empezarlo a manejar en nuestra clase. ¿Qué es un cociente de inteligencia? ¿Lo han escuchado, no? ¿Qué es? Sí lo he escuchado, coeficiente pero no sé. intelectual.
Gabriela Gordillo, échalo. Coeficiente intelectual. Ok. Pero chequen que es un coeficiente, ¿no? Un cociente. Vamos a ver qué es un cociente. Dicen es una división. Va, me gusta. Es una cifra, como un número representativo, y si es de la ¿Qué? inteligencia, pues mide ese valor, ¿no? Ok. Resultado de algunas pruebas estandarizadas. Ok. ¿De dónde lo obtenemos? De las pruebas. ¿Dónde obtenemos esas pruebas? Del constructo. Vale. Quedémonos con algo en este momento. Cuando tenemos un cociente intelectual, es porque estamos explorando el intelecto, pero si se dan cuenta, el intelecto tiene muchos segmentos, la inteligencia se divide en mucho. Vayamos a concepciones rápidas de intelectuales. Está la intelectualidad no verbal, la inteligencia no verbal, y está la inteligencia verbal, ¿verdad? La verbal es todo lo que tiene que ver con el lenguaje, y lo no verbal, todo lo que tiene que ver con el aspecto lógico-matemático, ¿cierto? Ah, bueno, dos categorías de inteligencia que son perfectamente divisibles entre sí, pero que cuando lo juntamos logramos un coeficiente. Cuando lo dividimos tenemos un cociente. Bueno, en ese segmento podemos entender los cocientes como la suma de resultados, como la división de resultados numéricos, que tienen que ver con algo, pero que no necesariamente lo son. Nos dice la prueba. Hay cosas que ustedes se pueden observar en la percepción visual porque es más tipo perceptivo y otras es más de tipo motor. Unas tienes que integrarlos y otras tienes que analizarlos. Ah, bueno, como son dos tipos de percepción visual, pues vamos a integrarlos para hacer un elemento grandote. Y todo. ¿Por qué los autores entonces necesitan subdividir sus pruebas? Porque cada una de las pruebas está representando un elemento, un segmento distinto de la percepción visual. ¿Sale? Sí, maestra, ya me va quedando más claro. Y en ese sentido, entonces los cocientes clínicos serían como segmentos de una misma área, por así decirlo. exactamente, de una misma área teórica, de una misma área de constructo. Hagamos un pequeño ejercicio para que nos quede más claro. Tenemos un grupo de primaria. En este grupo de primaria, no hagamos primaria, su grupo, ¿sale? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? Me parece son 4 hombres, 23 mujeres. Ok, entonces, ¿es un grupo de estudiantes de psicología o de estudiantas de psicología? Estudiante, claro. Estudiantes. Si nos ponemos muy lenguaje inclusivo, tendría que ser un grupo de estudiantes de psicología, ¿no? Pero, en la práctica, entendamos que la psicología es un terreno de mujeres, ¿sale? Si nosotros tuviéramos que hacer un promedio de las calificaciones de su grupo, tendríamos que usar ese promedio para darle una significación a todo su grupo. ¿Me explico? Y el promedio puede ser de 8.7, de 9.2. Teniendo ese promedio podemos ir comparando a los hombres con las mujeres, ¿no? El promedio de hombres en relación al promedio de mujeres es, en relación al promedio del grupo es, y ahí es donde vamos sacando esas condiciones. Si nosotros quisiéramos hacer una comparativa de qué tan eficiente es un hombre y qué tan eficiente es una mujer en el grupo, tendríamos que ir a esos cocientes. ¿Me explico? Deberíamos de generar un cociente de hombres y un cociente de mujeres. Aunque en la comparación todo el grupo es todo el grupo, porque no hay una lógica. A menos que nuestra intención sea dar esa lógica. ¿Me explico? Algo que me comentaba otro grupo.
Oye, Mauricio, entonces, ¿nosotros podemos utilizar subpruebas sin aplicar toda la prueba? ¿Qué opinan? No considero que estaría completa, ¿no? Pero como lo que nosotros queremos hacer es algo técnico, algo práctico, es una situación viable. O ya. O sea, hay ocasiones en donde tú no tienes que aplicar toda la prueba si lo que necesitas es dar el resultado. Por eso son tantas calificaciones que tiene Frosty. Frosty nos da una calificación para cada necesidad de evaluación que nosotros observemos, que nosotros tengamos, que nosotros entendamos. ¿Me explicó? Entonces sí es viable. Depende de las necesidades que nosotros queramos, claro. Ok, gracias. ¿Dudas, preguntas al momento? No, ninguna, gracias. No, profe. Chequen que esa mecánica, ahorita lo único que estamos haciendo es sumas y restas. De qué manera vamos a meter, de qué manera vamos a interpretar, de qué forma vamos a entender todas estas características de exploración que nos ofrece Frosty. Por eso Frosty nos ofrece tantas tablas, por eso Frosty nos ofrece tantos baremos, por eso Frosty nos ofrece tantas transformaciones a puntuaciones normalizadas y a puntuaciones Z. ¿Sale? Las puntuaciones Z no me voy a meter hoy, porque eso todavía es otro choro. ¿Sale? Pero dentro de esa situación, la verdad es que es una muy buena prueba inicial porque nos va a determinar todo lo que vayamos logrando. Entonces, van a existir cocientes clínicos, cocientes de la percepción visual con respuesta motriz reducida y el cociente de la integración visomotora, ¿sale? CPMR y CIBM. ¿Cómo vamos a hacer el contraste? El contraste de CPMR y CIBM es una importante diferencia significativa entre estos dos cocientes. ¿Por qué? Porque uno es más cargado a lo que yo percibo y el otro es más cargado a lo que yo ejecuto. Y vamos a ver cuánta habilidad visual voy a tener en ambos lados contrastando. En el ejercicio de los muchachos que están en la área de psicología, vamos a ver qué grupo por sexo es más eficiente. El promedio que tienen los hombres o el promedio que tienen las mujeres. ¿Cuál es el objetivo? Exploración de género, no otra cosa. Si nosotros quisiéramos ver la efectividad del salón, dividirlo por género es inadecuado, no es una relación válida. Y observen, todo lo que yo hago es en función de mi necesidad como clínico. O sea, en pro del paciente, en pro del niño, en pro de las personas que estamos ejecutando todo esto. ¿Vale? Si nosotros quisiéramos abordar un solo cociente, podríamos hacer la exploración y la suma de cada una de los rangos que tenemos por parte de todas las subpruebas. Y en ese caso también tenemos una tabla de resultados. ¿Sale? Esa tabla de resultados se va a llamar, permítanme un segundo. Ay, ahora ya no la encuentro, permítanme tantito. Conversión de la suma de las puntuaciones estándar a cocientes de los compuestos. Y miren, vamos a tener un cociente de la suma de 8 subpruebas, de la suma de 4 subpruebas,
en un rango percentil que va del 156 al 37. Y acompañado de estos resultados, vamos a tener un rango percentil que va del 99 al menor que 1. ¿Lo notaron? Sí, maestro. ¿Qué vamos a sumar? ¿La puntuación bruta? ¿La puntuación cruda? ¿Qué nos dice la tabla que hay que sumar? Las La puntuaciones puntuación. están. Muy bien, las puntuaciones estándar que van del 1 al 20. ¿Cuál sería el máximo a sumar? 8 por 2, 16. 160 puntos como máxima. Y si se dan cuenta, el cociente más alto es de 156, ¿verdad? Sí. Preguntas, algún comentario. No, maestro. Siento que, o sea, sí ya le voy agarrando el hilo, pero siento que debo de hacer una repasada externa para que ya quede todo más asentado. Gracias. Por ello que dentro de la hoja de resultados nos van a poner las puntuaciones estándar, ¿lo notan? Y lo que se va a graficar son puntuaciones estándar. Porque así yo como clínico sé que si está alto me despreocupo, pero si está bajo me empiezo a preocupar, porque sé que las puntuaciones estándar bajas significan que está mal el niño y las puntuaciones altas que está muy bien. Si se dan cuenta, tenemos una línea de 10 que me permite saber dónde es la mitad. Y la mitad significa Sí. promedio. Neutral. Neutro, promedio, que está bien, que está regular, que está tranquilo. Esta gráfica es la que le sirve a todo el mundo, la que le sirve a los neurólogos, la que le sirve a los psiquiatras, la que le sirve a los psicólogos, la que le sirve a los neuropsicólogos, la que le sirve al médico, la que le sirve a la profesora de educación especial. ¿Una pregunta, comentario, inquietud? Sale. Hoy terminamos Frosty, ¿ok? Si tienen algunas ejecuciones, si tienen algo extraordinario, lo platicamos en este momento. Me quedo con ustedes en chat.